Bien, buenas tardes a todos y quiero agradecer a todos vuestra presencia en este acto en el que procederé enseguida a dar lectura a un manifiesto que hemos suscrito distintos profesores de universidad, pero no solo, también fiscales y jueces de toda España, y que se integran en el denominado Grupo de Política Criminal. Es un grupo creado hace ya más de 20 años, tal vez 30, y que se ha pronunciado muchas veces sobre temas de contenido penal. Y este es un pronunciamiento más, pero yo creo que probablemente sea globalmente el pronunciamiento más importante que va a realizar, dada también la materia y la importancia de lo que es objeto del pronunciamiento, de la que es objeto del pronunciamiento. El acto va a discurrir de la siguiente manera. En primer lugar, procederé yo a la lectura del manifiesto. Después haré algún comentario personal sobre el contenido del proyecto y iré dando sucesivamente la palabra a los quienes me acompañan, miembros del área, y que van a hablar también en este acto sobre temas concretos, sobre puntos concretos ya de aquellos que se ocupa la reforma del Código Penal. Y no solo la reforma del Código Penal, sino entendemos, y es algo que todos ustedes conocen, que la política criminal es algo más amplio que las leyes penales. Entonces, una política criminal como la que se está adoptando ahora pasa por otros ámbitos, no pasa solo por el proyecto de Código Penal, pasa por el Pacto Antiterrorista, pasa también por la Ley de Seguridad Ciudadana y pasa por otras normas que no es el momento ahora ya aquí ni de mencionar. Haremos aquellas que van a ser aquí evaluadas. Suele ocurrir. Ya no ocurre. Bien, sin más, comenzaremos el acto. Manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal ante la reforma del Código Penal. No hay derecho por un Código Penal de todos. Ante la reforma penal emprendida por el Gobierno, el Grupo de Estudios de Política Criminal considera necesario manifestar públicamente su rechazo tanto al contenido como a la forma. Decimos que no hay derecho, puesto que en esta reforma se da un salto cualitativo en el endurecimiento de la respuesta penal sin que exista ningún estudio riguroso previo de la situación del sistema penal español ni justificación racional para ello. Las tasas de población penada y penitenciaria en el Estado español son extremadamente altas cuando las tasas de delincuencia son inferiores a la media europea. El endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad de las personas, puesto que esta depende en mayor medida de otros factores. El Código Penal vigente contempla penas de duración superior a los cánones europeos, permitiendo ya en la actualidad cumplimientos de hasta 40 años de efectiva estancia en prisión. La introducción de la cadena perpetua como vértice del sistema de penas abandona dramáticamente cualquier finalidad de reinserción social y se utiliza exclusivamente con fines propagandísticos. Penas de mayor duración no suponen obtener mayor seguridad, pero sí provocan, sin duda, supuestos de una crueldad absolutamente innecesaria. De la misma forma, la calificación como delitos de las infracciones hasta ahora consideradas como faltas representa una exacerbación de la respuesta penal, injusta y desproporcionada. Por otro lado, son muchos los preceptos en los que se opta por baremos de definición de conductas o determinación de penas sumamente indeterminados, dejando a los tribunales la tarea de definir las respuestas que deberían ser establecidas en sede parlamentaria. En esta línea, las sucesivas referencias a un evanescente criterio de peligrosidad esconden un cambio de concepción jurídico-penal que camina de juzgar el hecho y la culpabilidad del sujeto a pretender juzgar al propio sujeto en línea con las antiguas leyes de peligrosidad social de nefasto recuerdo. En este sentido, merecen destacarse especialmente, de un lado, el pacto del Partido Popular y el Partido Socialista en materia terrorista, donde frente a medidas mucho más eficaces como la inteligencia, la cooperación o la política internacional, se huye al derecho penal, por un lado tipificando conductas que ya eran consideradas delictivas con una clara finalidad exclusivamente propagandística, y por otro difuminando el concepto de terrorismo, criminalizando la libertad de pensamiento cuando delitos de sospecha y conductas indeterminadas son inaceptables en un Estado de Derecho. Por otro lado, la reforma penal, en sintonía con el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana,
criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a los muchos colectivos de ciudadanos indignados de expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del estado de bienestar y aprovecha a quienes en buena medida han provocado la crisis económica y siguen beneficiándose de ella. Un Estado democrático no puede asumir que el derecho penal se convierta en un instrumento de exclusión social, sanción de la pobreza y control indeterminado de la ciudadanía en manos de unos pocos. A todo lo anterior hay que añadir los múltiples y variados errores técnicos de que adolece la reforma, puestos insistentemente de manifiesto no solo por expertos en la materia, sino también por las más altas instituciones llamadas a pronunciarse, desde el Consejo General del Poder Judicial al Consejo de Estado, pasando por el Consejo Fiscal, cuyas opiniones no han sido atendidas en la medida en que merecían serlo. La precipitación de la reforma y la ausencia de otra justificación que no sea la mera propaganda determinan que nos veamos en la obligación de calificar el texto como muy deficiente técnicamente, lo que producirá sin duda problemas de interpretación y aplicación que derivan en mayor inseguridad de la ciudadanía sobre el espacio de actuación penal. Además, el Gobierno, sacando adelante a toda costa su reforma, ha ignorado esas voces y la del resto de grupos parlamentarios, olvidando que el consenso en materia penal forma parte imprescindible de su legitimación intrínseca. No es un código penal de todos. Este es el texto que hemos firmado 72 catedráticos de 35 universidades públicas españolas. Gracias. Bien, este manifiesto, que como les comenté en mis primeras palabras, es una iniciativa de un grupo de profesionales del derecho, no solamente del derecho penal, no solo profesores de universidad, también jueces, también fiscales, que nos integramos en el grupo de política criminal. Este manifiesto, como digo, es el que se ha leído en universidades, en facultades de derecho de distintas universidades públicas en el día de hoy. En el día de hoy, queriendo manifestar con ello colectivamente, y desde el área de derecho penal lo hablo en nombre de todos mis compañeros, nuestra oposición al proyecto de reforma hoy en trámite, que como saben ustedes está en el Senado. Y nuestra oposición se fundamenta, y permítanme que antes de la palabra a quienes me acompañan en la mesa diga unas palabras sobre las razones que nos llevan a ello, se plasma y se fundamenta en razones de forma y razones de fondo, ya se han dicho. De forma, ¿por qué? Y de fondo, ¿por qué? Miren, una ley penal es una ley que a todos nos afecta, cualquier ley dirían ustedes. Pero una ley penal podemos ser o las víctimas o los autores de los delitos. Estamos en las dos posiciones potencialmente cualquiera de nosotros. Eso no tiene una particular repercusión, sobre todo además cuando es el recurso de mayor severidad que tiene el Estado para querer mantener un determinado orden social. Eso hace que cualquier reforma penal tenga una particular trascendencia. Y tenga además una reforma del volumen de la que está en este momento en el Senado, tras pasar por el Congreso, que afecta a una parte sustancial del Código Penal, tenga, por tanto, si es la tan necesaria, debe haber tenido un debate igualmente necesario. Un debate que no es solamente el debate en sede parlamentaria, no es solamente el debate entre los diputados, sino que es el debate social. Si ustedes recuerdan, ustedes no, sus padres tal vez, recuerdan lo que duró el debate sobre el Código Penal vigente, fueron más de 15 años. No le digo que requeramos 15 años, pero si era tan necesaria la reforma, como algunos dicen, eso no basta con afirmarlo, hay que justificarlo. Y la pregunta es ¿en qué es necesaria esa reforma? ¿En qué materias? ¿Qué pretendo con ello? Varias veces a lo largo del manifiesto se ha hecho mención a fin propagandístico. Técnicamente yo utilizaría otro factor. Es el factor de lo denominado utilización simbólica del derecho penal. Y quiero demostrar a mis potenciales votantes, o a los que creo que son mis potenciales votantes, cuál es mi posición frente al delito. Y agravo lo que no necesito agravar. Y creo delitos que luego no voy a aplicar, porque técnicamente a veces es imposible. Pero creo que con ello he logrado una imagen ante potenciales votantes que, desde luego, a medio plazo se torna al revés. Porque la eficacia y la confianza en la justicia no está vinculada a la gravedad de las penas, está vinculada a su real funcionamiento, a su rapidez, a su aplicación.
y a que se perciba socialmente esto. La percepción social no pasa porque las penas sean muy graves y con ello vamos a tener más seguridad, porque la realidad es machacona y está ahí. Ningún régimen, ningún momento histórico ha salido adelante a base de agravar las penas. La política criminal es mucho más que la política penal. Y pretender reducir la respuesta frente a los problemas de nuestra sociedad únicamente a un uso del derecho penal es ingenuo, es políticamente rechazable y técnicamente, perdónenme, es un desastre. Gracias. A continuación les va a hablar la profesora Nuria Matallanes, que hablará sobre un tema que pareciera que es políticamente no es importante, pero lo es mucho más, que es justamente las reformas que el proyecto pretende hacer respecto a las faltas, respecto a ese libro tercero que tiene hasta ahora el Código Penal, donde recoge aquellas conductas que teóricamente son las menos graves. Gracias. Buenos días. Las nuevas tecnologías sí son un desastre. ¿Sí? Sí, el proyecto de reforma del Código Penal en materia de faltas supone para empezar, un cambio en algo que yo creo que cualquiera que hemos empezado a estudiar Derecho Penal, muchos de los que estáis aquí lo hacéis ya, es por donde uno empieza a explicar la primera clase de Derecho Penal, las primeras frases, ¿no?, que a uno se le quedan grabadas. Es ese artículo 10 del Código Penal o ese artículo 1 y 2 del Código Penal, donde lo primero nos dicen qué es derecho penal o qué es lo que se sanciona en derecho penal. Lo primero es, ya lo tenemos con la cancioncita metida dentro, y dice, son delitos o faltas las acciones o omisiones. Vamos a empezar ya porque esa o faltas va a desaparecer. Es decir, la redacción del Código Penal en materia de faltas, que lo hace con una disposición derogatoria en la que de manera tajante y fulminante y de una manera sin ningún tipo de rodeo dice se suprime el libro tercero del Código Penal, se traduce evidentemente en una recolocación del resto de los preceptos del Código Penal. Entre ellos, ese primer artículo que tantas veces seguro que citáis y que en el que comenzáis vuestras explicaciones, vuestros conocimientos del derecho penal. Los motivos que la propia exposición de motivos, valga la redundancia, alega para justificar esta supresión de las faltas, en principio podríamos decir que son pacíficos y formalmente aceptados, ¿no? Dice el legislador en la exposición de motivos que debe primarse la racionalización del uso del servicio público de justicia y que el derecho penal debe ser reservado para la solución de los conflictos de especial gravedad. La exposición de motivos ahonda en estas dos razones y dice, en esa disposición derogatoria, con ese texto tan directo, que queda derogado el libro tercero de la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal, porque señala que una buena parte de los operadores jurídicos viene reclamando la supresión de las infracciones penales constitutivas de falta. En tal sentido, se viene pronunciando la Fiscalía General del Estado, que aboga porque las actuales infracciones consideradas como faltas penales queden al margen del Código Penal por su escasa gravedad. También el Consejo General del Poder Judicial, que ha propuesto despenalizar ciertos comportamientos tipificados como faltas como medida adecuada para reducir los elevados niveles de litigiosidad que son especialmente altos en el orden jurisdiccional penal. Y además, como que en nuestro derecho no existe una diferencia cualitativa entre delitos y faltas, pues subraya la reforma, pues por eso algunos comportamientos tipificados hasta ahora como faltas desaparecen del Código Penal, se reconducen a la vía administrativa o a la vía civil, dejando de sancionarse en el ámbito penal. Y solo, las comillas las pongo yo, se mantienen aquellas infracciones merecedoras de suficiente reproche punitivo como para poder incluirlos en el catálogo de delitos, configurándose en su mayoría, también pongo las comillas, como delitos leves castigados con pena de multa. Hasta aquí, nominalmente de acuerdo. Porque al propio legislador se le escapa, se delata, y yo creo que se retrasa en la propia exposición de motivos cuando después admite la extensión de la reforma que acomete, porque en muchos casos hay que adecuar la regulación, todo el texto punitivo, a la supresión del sistema dualista, el sistema delito-falta. Porque lo cierto es que gran parte de esas faltas no van a salir del sistema penal, permanecen en él bajo la forma de una nueva categoría de delitos, delitos leves, término que encierra en sí una contradicción.
y sobre el que hay una estimación, si quieren cuantitativa, de que aproximadamente unos 2/3 de esas hoy faltas permanecerán en el Código Penal como delitos leves y solo, vuelvo a poner las comillas, 1/3 salen de él, en unos casos para ser objeto de infracción administrativa y en otros para ir a la jurisdicción civil. Por lo tanto, ya la aseveración hace caer, o solo esta afirmación, hace caer de golpe las dos razones que justificaban la reforma. Porque ni el servicio de justicia se va a ver racionalizado, las conductas van a seguir en esencia siendo objeto de enjuiciamiento judicial, algunas es verdad que van a pasar al orden administrativo, otras van a pasar al orden civil. La pregunta que queda después abierta es ¿y las garantías? Eso lo veremos después. Pero en todo caso lo que existe es una permanencia en la jurisdicción civil, un cierto cambio en orden jurisdiccional, en definitiva una redistribución de las cargas judiciales. Y después porque la pretendida reserva del derecho penal a los delitos de mayor gravedad, realmente lo que supone es que se va a producir un aumento de las conductas que merecen la calificación de graves como para ser objeto de reproche penal, como para ser objeto de delito, aunque se llamen delitos leves, pero están en el Código Penal y, por lo tanto, han sido objeto de una valoración de gravedad. Sobre ese particular de las penas, además, una observación, es que no solamente si se siguen manteniendo las faltas como delitos leves, seguimos entendiendo que son conductas graves, sino que es que además las penas inicialmente previstas para las faltas, que a día de hoy, por poner el ejemplo de la pena de multa, que puede ser un modelo o un tipo habitual de pena aplicable, tiene un máximo de 2 meses, va a pasar a ser una pena de multa con un máximo de 3. Es decir, la pena de multa se agrava para los delitos leves. O, por ejemplo, la tentativa, que hasta ahora se podía o hasta ahora se castiga, o en las faltas no se puede no castigarse o no se castiga, pues ahora se va a castigar como a todos los delitos. Quiero decir, para los delitos leves también hay castigo de la tentativa. Por hacer algún punteo en casos concretos, en el caso de las faltas contra las personas, las faltas de lesiones dolosas, todas ellas pasan a ser castigadas como delitos leves. En el caso de las faltas imprudentes contra las personas, el homicidio por imprudencia leve o las lesiones por imprudencia leve sí pasan a la jurisdicción civil. El homicidio por imprudencia leve sí pasa a la jurisdicción civil. Las amenazas o las coacciones leves también pasan a ser delitos leves. Sí se despenalizan las injurias leves, que quedan fuera del Código Penal y que en su caso podrían ser reparadas en la vía civil. En el ámbito del patrimonio, la regla es que todas las faltas contra el patrimonio pasen a configurar el correspondiente tipo atenuado del delito, tipo leve, del delito al que se refieren. Es decir, todas van a ser delitos leves. Solo queda el deslucimiento de bienes, que en el caso de las formas más graves sería constitutivo de un delito de daños, en el caso de las formas más leves sí que se podría acudir a la vía civil. En el ámbito de las faltas contra los intereses generales, merece ser destacado, por ejemplo, el cambio en la conducta de dejar libre o suelto un animal feroz, una actual falta del artículo 631, que ahora pasa a infracción administrativa, llegaría a ser delito en caso de que se produjera el daño. Sería una forma, por tanto, de lesiones. Se añade, sí, una forma de maltrato animal, que es el abandono del animal doméstico, que hoy está en el artículo 631 y que ahora será un delito leve, porque pasa al artículo 337 o pasa a ser un nuevo artículo 337 bis. En el ámbito de las faltas contra el orden público, las conductas de alteraciones leves del orden pasan a reconducirse o pasan a ser objeto de sanción administrativa. Sobre esas cuestiones mi compañera Laura Zúñiga les hará observaciones. O realización de actividades sin seguro obligatorio, del actual artículo 636 también pasa al derecho administrativo. Pero es que sobre este aspecto de la asunción de que el derecho administrativo recoja una parte de estas actuales faltas, téngase en cuenta un dato. La reforma subraya de una manera clara y directa que todo esto se puede hacer porque entre delito e infracción administrativa no hay diferencia cualitativa. Son lo mismo, formalmente lo mismo o cuantitativamente distintas. Cuantitativamente distintas significa que el delito es más grave y la infracción administrativa es más leve. La más esencial regla de proporcionalidad también nos llevaría a decir que si el delito es más grave, su sanción será más grave, si la infracción administrativa es más leve, su sanción será más leve. Pero es que a poco que nos acerquemos a las infracciones administrativas, lo que nos encontramos es que las infracciones administrativas son más graves que las penas asignadas inicialmente a las faltas. Ese artículo 636 del Código Penal que acabo de mencionar, falta de seguro obligatorio en determinadas actividades, tiene previsto en la Ley de Contrato de Seguro una multa que puede llegar a los 300.000 euros.
claramente muy lejos de la pena de multa de un máximo de 2 meses, que traducido a dinero en el máximo de las posibilidades previstas serían 24.000 euros. Por lo tanto, la reflexión es si se despenaliza de verdad, si se redistribuye en función de la mayor o menor gravedad, o aunque parezca un contrasentido, no estamos sacando conductas del Código Penal para sacarlas más gravemente o castigarlas más gravemente fuera del Código Penal. Es una contradicción inaudita. Y lo es más si leemos la exposición de motivos del propio legislador, en donde dice que se aprecia una cierta distorsión en la comparativa con el derecho administrativo sancionador, que en muchos casos ofrece una respuesta sancionadora más contundente. Bueno, pues ahí lleva una parte de las multas. Es decir, el legislador mantiene que la supresión de las faltas es para castigar más levemente conductas leves. Y al mismo tiempo está admitiendo una absoluta incoherencia en el ordenamiento sancionador al reconocer que es más grave la respuesta sancional a la Administración a la que lleva una falta de esas faltas. En conclusión, que las faltas no desaparecen, que cambian de sitio, que siguen en el Código Penal en un modelo de ilícito más grave que el actual de faltas y con consecuencias más duras. Las menos de las faltas pasan a otro orden, teóricamente menos grave, pero más severo en la realidad e incluso confesadamente por parte del legislador más severo. El resto, muy pocas ya, van a la vía civil. Todo ello además sin cambiar del procedimiento previsto para el enjuiciamiento de estas hoy faltas o futuros delitos leves. Se seguirá el juicio de faltas, cuya competencia la seguirán teniendo los juzgados de instrucción, eso sí, con una orientación para los casos de escasísima gravedad, un criterio de oportunidad que permitirá a los jueces, a petición del Ministerio Fiscal, valorada la escasa entidad del hecho y la falta de interés público, sobreseer estos procedimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Yo creo que todos ustedes pueden percibir en las palabras de Nuria Matellanes algo que es importante, es decir, cómo una reforma que aparente, una parte de la reforma que pareciera como si fuera políticamente neutra, puramente técnica, no lo es. No lo es. Es decir, yo creo que es un ejemplo de eso. Para establecer lo que es la conexión entre la decisión puramente técnica, de técnica legislativa, y cómo detrás se encubre a veces una decisión política de redistribución y de agravar, porque por definición es más grave un delito que una falta. Y además, cuando voy a la vía administrativa, pues agravo más. Muchísimas gracias, Nuria. A continuación, les va a dirigir la palabra a la profesora Nieves Sanmulas y va a hablar sobre algo que es clave. ¿Es clave en qué sentido? Es decir, en una reforma penal siempre discuten ustedes dos cosas, socialmente: la lista de delitos y la lista de penas. Eso es lo que socialmente más se debate. Difícilmente la opinión pública debatirá el tema de las faltas y de los delitos leves o no leves. Es tal vez un debate más técnico, pero más técnico con implicaciones políticas. En cambio, el debate sobre las penas es algo que a todos nos llega. O el debate sobre si una multa deja de ser delito o no también tiene una mayor repercusión, más unos delitos que otros, ciertamente. Por eso, Nieves tiene la palabra. Nieves. Gracias, muy buenos días a todos. La verdad es que como profesora de Derecho Penal nunca pensé que tuviera que hablar de la cadena perpetua en el apartado de legislación vigente y no en el apartado de historia del derecho penal. Pero la realidad es que la bestia negra de la cadena perpetua, aunque lo llamemos de la forma eufemística de prisión permanente revisable, está aquí. Espero que no pase lo mismo con una pena de muerte, que de momento no está, pero si la tendencia es la que sigue, pues no nos extrañe que en algún momento tengamos incluso que hablar de ello. Estamos ante una involución de muchísimos años en los derechos humanos y en el concepto de para qué sirve el derecho penal, para qué sirve la pena. Aquí ya se ha hablado, es un fraude de etiquetas, es un golpe de efecto, es una desviación de la atención mediática, como otros temas que intentaron meter en el ideario social, como podía ser el aborto, que desde luego lo único que busca es eso, dar un golpe de efecto y desviar la atención de otros problemas que seguramente nos preocupan más, pero para los que no quieren tomar medidas porque posiblemente afecte en primera persona. La realidad es que espero que no sea un primer paso de males aún mayores y que en todo caso se dicta pese a lo que dicen los especialistas, porque yo no sé para qué piden informes al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de la Abogacía, al Consejo de Estado, si al final no atienden las razones. Tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial, el de la Abogacía o Amnistía Internacional ponen enormes problemas a la introducción de una pena propia de países en un
principio más atrasados en lo que se refiere a los derechos humanos. Si empezamos por la justificación que hace el proyecto, la verdad es que es una ironía. Dice que con la introducción de la prisión permanente revisable busca soluciones judiciales previsibles. O sea, te están diciendo que te ponen una pena de prisión que no sabe lo que va a durar porque es permanente y, sin embargo, dicen que esto es un alegato de seguridad jurídica. Todo lo contrario, es una mentira. Es un ataque directo a la seguridad jurídica que siempre tiene que acompañar al derecho penal. Luego nos dice que lo que quiere la sociedad son penas más justas. Malo con el derecho penal hablamos de justicia, porque yo les digo siempre a mis alumnos, no esperéis que el derecho penal, la justicia en sentido abstracto exista. O sea, es que incluso matando al que mató, realmente justicia no se hará, porque la situación no va nunca a desaparecer. Hablar de justicia es hablar de retribución, es no creer en la eficacia resocializadora de las penas, que es lo que establece la Constitución española en el artículo 25.2, sino simplemente hablar de venganza, de ojo por ojo, diente por diente, la venganza de la sangre, la venganza de la justicia. Si este cambio tan radical introducido en el Código Penal hubiera sido acompañado por un estudio respecto a qué pretendemos conseguir, o yo que sé, que de repente España estuviera pasando una escalada de violencia y una cantidad de homicidios que parece que pidieran dar un puñetazo en la mesa y cambiar el sistema de penas previsto para este tipo de conductas, pero no es cierto. A nivel de derecho comparado somos uno de los países más pacíficos en ese sentido y más cuando, digamos, la escalada terrorista, sobre todo referida a ETA, desde luego por la gran actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es más baja que nunca, por no decir inexistente al día de hoy. Luego, ¿realmente dónde está la lógica? ¿Por qué a estas alturas dar un paso que es una involución tan terrible y que pone en entredicho para qué sirve todo lo que ahora hemos trabajado respecto de las funciones del derecho penal? Realmente creo que hay más tema de víctimas y petición de la víctima, que la víctima nunca se va a ser guiada por la objetividad, porque el dolor no es objetivo, el dolor es muy subjetivo y para la víctima todo es poco. Y muchas víctimas no están de acuerdo y sufren o se niegan a las excarcelaciones habidas respecto de etarras, con lo cual en el fondo no estamos mirando hacia el futuro, estamos mirando cosas para, digamos, que no se vuelvan a repetir las actuaciones del pasado que no tienen nada que ver finalmente con un concepto de prevención de delitos. Como decía, tanto el dictamen del Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial o todos los demás informes que se han pedido hablan de que, evidentemente, ¿dónde está la explicación para esto? ¿Cuáles son los estudios? ¿Se ha estudiado el impacto que esto puede tener en los centros penitenciarios? ¿Se ha estudiado incluso cómo se está llevando a cabo estas figuras y qué se ha conseguido con ellas en aquellos países que nos queremos conseguir de modelos? Porque también se hace referencia en la exposición de motivos a que, bueno, tan malo no será si lo tienen otros países. Bueno, pues no te fijes en los países que lo tienen, fíjate en los muchos que no lo tienen. En todo caso, incluso aquellos que lo tienen, como puede preverlo el Estatuto de Roma lo prevé solo para delitos de lesa humanidad y de genocidio, que desde luego no tienen la misma gravedad y no tienen ni muchísimo menos la misma explicación que los delitos de homicidio. O si hablamos, por ejemplo, de Italia tiene el ergástolo, que es la prisión a perpetuidad, pero se revisa a los 18 años. O lo tiene Francia también tiene prisión a perpetuidad que se revisa entre los 18 y los 22 años. Con lo cual, esto de vamos a copiar lo que hacen los demás y como los demás lo hacen ya es suficiente motivo para que nosotros también lo hagamos, pues realmente creo que no es una explicación buena para una sociedad ilustrada como es de suponer en la sociedad española. La prisión permanente revisable es una cadena perpetua clara, encubierta, por mucho que digan que en algunas, que ya nos hablará de ello Julio, que se puede llegar a revisar o suspender, pero que los requisitos son tan complicados que realmente es dificilísimo que esto se haga. Es contrario al principio de resocialización recogido en el artículo 25.2 de la Constitución y también al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por nuestro país. Es un trato cruel, degradante e inhumano prohibido en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también prohibido en nuestra Constitución. Además, en ningún caso se incluye incluso la posibilidad de poder suspender la prisión permanente revisable por cuestiones de carácter humanitario que sí que se hacen en otros países que supuestamente queremos copiar porque lo hacen todo muy bien. Evidentemente, no hay una explicación, no hay una escalada de violencia que justifique un paso tan trascendental, pero una involución tan relevante, sino
nuevamente nos servimos en una alarma social por excarcelación que busca un sentido de justicia que es incompatible con el derecho penal. Porque finalmente el concepto de justicia es un concepto muy abstracto que depende de muchas cosas y depende de aquel que tenga que rellenar el cheque donde se haya que poner qué se entiende por justicia. La forma no ha podido ser peor, los informes no se han tenido en cuenta, los que nos ganamos la vida con esto, cuya opinión a nadie le importa, es lamentable. Solo espero que, como seguramente a esta reforma le seguirá otra reforma que después saque esto del Código Penal, pero es un problema. Yo siempre digo que en el Código Penal meter conductas es muy fácil, pero sacarlos casi imposible, porque deben dar por hecho que cuando se despenaliza algo o se rebaja alguna pena, todos vamos a ir directamente a poner bombas. El panorama no puede ser más negro y la verdad es que lamento que como profesora de Derecho Penal tenga que hablar de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Yo solamente quería añadir algo a lo que ella ha expuesto. Si ustedes leen la exposición de motivos del proyecto, verán que dedica párrafos y párrafos a justificar, a pretender justificar la constitucionalidad de la pena perpetua, de la pena de prisión perpetua, eso sí, revisable. Cuando el legislador o el aprendiz de legislador dedica tantas líneas o aduce tantas razones es porque tiene serias dudas. Yo creo que son más que dudas. Yo creo que algo que justifica una reforma es que sea necesaria. Yo quiero que me demuestren la necesidad de esa decisión. Eso para empezar. Y si llegara la ocasión y si llegara la afirmación de que sí lo es, de que sí es necesaria, si es jurídicamente posible, constitucionalmente posible en nuestro marco, son los dos niveles. Aquí falta el primero y el segundo. Si concurrieran podríamos hablar y podríamos debatir. Gracias, Nieves. Pero, claro, las penas luego hay que ejecutarlas. Hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas y también hay que ver cómo se cumple esta u otras penas. Y ese es el tema que va a abordar el profesor Julio Fernández en su intervención. Julio. No sé si se oye, ¿no? Buenos días a todos. Desde luego es muy importante generar un foro de debate y un foro de rechazo a este proyecto de Código Penal que es un auténtico despropósito por muchos motivos. Desde luego a mí me tiene profundamente cabreado y es que, desde luego, una ley tan importante como es un Código Penal que ha cumplido la mayoría de edad hace muy poco, el Código Penal es del 95, y que tenga ya 30 reformas, ya empezando por ahí, es un auténtico despropósito. Y, desde luego, esta reforma que se está ahora mismo debatiendo en el Senado ya es que lesiona de verdad gravemente principios, límites y garantías del derecho penal moderno. Nos devuelve quizá a un derecho penal del antiguo régimen o un derecho penal de una dictadura, no un derecho penal de una democracia. Con respecto a la ejecución de las penas privativas de libertad con independencia de la nueva pena de prisión permanente revisable, la cadena perpetua pura y dura, desde luego queda herido de muerte un principio tan importante como es el principio de la resocialización, la orientación resocializadora de las penas privativas de libertad, previsto en el artículo 25.2 de la Carta Magna y también en el artículo 1 de la Ley General Penitenciaria. Curiosamente, la Ley de Ejecución de Penas, que tiene 36 años, tan solo ha sido reformada en 2 ocasiones. Es una ley que se aprobó por aclamación y es una ley que tiene unas premisas tan favorables, tan positivas y tan progresistas que va a quedar completamente herida de muerte, lo mismo que el principio de resocialización del artículo 25.2. No solo se incrementan las penas con la creación de la pena de prisión permanente revisable, sino que se endurece el cumplimiento de las mismas. Se endurece notablemente el cumplimiento de las mismas y voy a poner como ejemplo una institución tan importante para el proceso de resocialización del condenado como es la libertad condicional. La libertad condicional hasta ahora mismo, desde su creación, allá por el año 1914, cuando se incluye en el Código Penal, era una forma específica de cumplimiento de la condena, que se cumplía en libertad. Es decir, cuando el condenado cumplía una serie de requisitos previstos en el artículo 90 y siguientes del Código Penal, esta persona se le concedía la libertad condicional
y estaba en esa situación hasta el cumplimiento total de su condena. Bien, pues esto cambia notablemente porque a partir de ahora la libertad condicional ya no va a ser una forma específica de cumplimiento de la condena en libertad, sino que va a ser una forma de suspensión de la ejecución de la pena. De tal forma que si en ese periodo de suspensión de ejecución de la pena el condenado comete un nuevo delito o incumple las reglas de conducta, va a volver a prisión a cumplir todo el periodo de libertad condicional. Y esto es tremendamente duro en algunos casos. Voy a poner algunos ejemplos para ilustrar. Imaginemos una persona condenada por un delito muy grave, un asesinato, a 20 años de prisión, que, si no le condenan a prisión permanente revisable, pero también sería el caso, que ha cumplido los requisitos previstos en el Código Penal para conceder la libertad condicional, en este caso suspender la ejecución de la pena y conceder la libertad condicional, y, por ejemplo, a los 2/3 del cumplimiento de la misma, porque ha habido arrepentimiento de los hechos, porque ha habido reconocimiento de los hechos, porque ha tenido buen comportamiento, porque, en definitiva, se ha transformado, se ha reformado, se ha reinsertado, no va a volver a cometer delitos en lo sucesivo. Imagínense que se le concede la libertad condicional, por ejemplo, a los 12 o los 13 años, una vez que ha cumplido los 2/3 de su condena. Transcurren 6 o 7 años, cerca de los 20 de la totalidad de la pena, y en un momento determinado comete un nuevo delito, por ejemplo, de seguridad vial. Pillan un día 220 km/h conduciendo por una autopista con un Mercedes, que es delito. Es delito. Y ahora, con independencia de todo eso, con independencia de todo eso, si ya estaba a punto de cumplir la condena total, al cometer un nuevo delito va a tener que cumplir los 6 o 7 años que tenía pendientes y que tenía suspendidos. Eso es absolutamente terrible. Es decir, está a punto de cumplir la condena totalmente y por un nuevo delito o porque incumple las reglas de conducta. Pero esto no solamente en la pena de prisión normal, sino la pena de prisión permanente revisable, porque la prisión permanente revisable se revisará a los 25, 30 o 35 años según los casos previstos, y en ese supuesto, si se le concede la libertad, cuando se revisa la prisión permanente revisable, se suspende la ejecución de la pena y se concede la libertad condicional. Pues si se producen esas condiciones, esta persona va a volver a prisión a cumplir ¿cuánto? A seguir cumpliendo la pena de prisión permanente revisable, y puede ser incluso de por vida, o sea, una auténtica barbaridad. Pero es que incluso a todo eso se une que ayer en el Senado se aprobó el Estatuto Jurídico de la Víctima. En el Estatuto Jurídico de la Víctima se permite a la víctima intervenir en la ejecución penal. De tal forma que en cualquier vicisitud penitenciaria, llamemos la concesión de un permiso ordinario de salida, que los permisos de salida están dentro de lo que es el tratamiento y además es la mejor forma de preparar a la persona para la vida en libertad. Bueno, pues tanto en la concesión de permisos de salida, como en la progresión al 3er grado, el régimen abierto, como en la concesión de libertad condicional, desde luego la víctima va a ser oída y su alocución va a ser tenida muy en cuenta, es decir, sus impresiones van a ser tenidas en cuenta. ¿Y qué ocurre con la víctima? ¿Qué puede aportar? El dolor y sentimiento y deseos de venganza. Entonces, si esto es así, ¿qué va a ocurrir con estas instituciones tan favorables? Porque se ha demostrado en los 36 años de vigencia de la Ley General Penitenciaria que los permisos son muy importantes para preparar al interno para la vida en libertad. De hecho, desde el año 79, cuando se aprobó la ley, la tasa de no reingresos de permiso estaba en el 6% y ahora está en el 0,53%. Entonces salían 2.000 internos de permiso, ahora salen 25.000. Fíjense lo importante que es, además, el propio Tribunal Constitucional lo que dice, ¿no? Es muy importante, pero también es un enganche conductual para seguir cumpliendo la pena bien y salir y reinsertarse e integrarse en la sociedad en las mejores condiciones. En definitiva, yo no voy a extenderme más, pero con esta reforma, desde luego, se pasa de considerar a la cárcel como institución resocializadora, entre comillas, porque sabemos que la práctica tiene muchos condicionamientos, a pasar un lugar de encierro y
como decía antes muy bien Nieves, un lugar de venganza. Lo que se busca es la venganza y no la reinserción. O sea que creo que foros como este tiene que seguir permanentemente para conseguir volver atrás en esta reforma tan desastrosa del Código Penal. Muchas gracias, Julio. Solamente dos comentarios, uno para tranquilidad a todo el mundo. Es decir, cuando decía lo del nuevo delito, no era conducir un Mercedes y conducirlo por autopista, sino ir a 220. Pero bromas aparte. Bueno, aparte, yo creo que hay un tema clave en lo que él ha expuesto y que además es de incorporación de ayer, ¿no? Que es realmente la privatización. Y el derecho penal es público por esencia, la respuesta del Estado, no la respuesta del individuo aislado. No es un pleito entre dos. El que la víctima empiece a jugar papeles que no debe jugar, me parece que es desnaturalizar de raíz el derecho penal. Es volver a etapas ya superadas o es volver a ordenamientos jurídicos donde cuando oímos de aquello nos repele. Ustedes saben, y si no, pues lo saben a partir de ahora, en Arabia Saudita, que es un país que tiene un índice de ejecución de pena capital de los mayores en el mundo, la pena de muerte depende en último término de la voluntad de la víctima, de los familiares de la víctima, que pueden comprar la absolución. Bueno, también puedo comprar el permiso, ¿no? Vale. Es decir, que cuando las medidas de gracia o medidas que implican aproximación de libertad, cuando medidas que suponen algo favorable a quien las sufre o a quien las goza de ellas, depende de la voluntad de un tercero y no depende de la voluntad del Estado, estoy privatizando, pero estoy corrompiendo el sistema. Estoy corrompiendo el sistema porque pongo en el mercado algo que no debe nunca estar. Es decir, la pena, la entidad de ella no debe estar en el mercado de la transacción. Es decir, la víctima juega su papel, pero en otros momentos y en otras cuestiones. Gracias. Realmente en el manifiesto que les he leído al comienzo del acto, si recordarán, había una parte nuclear que era vinculada al proyecto de código, pero había dos temas no menores que mencionaba algunos párrafos. Uno de ellos es estando en debate el proyecto de reforma del Código Penal, se produjo un hecho terrible, lamentable en París, que motivó el que de pronto pensáramos o pensaran que la clave para evitarlo está en el Código Penal. Bueno, me abstengo de comentarlo porque lo van a comentar seguro. Pero eso motivó una reforma aparte del propio proyecto de código. Son los pactos antiterroristas entre los dos partidos mayoritarios en el Parlamento y que llevan también a reformas de carácter legislativo. Sobre eso les va a hablar la profesora Ana Pérez Cepeda. Sí, hola, buenos días. Yo quisiera hacer precisamente una narración fáctica de los hechos tal y como se han producido. Y es que el primer atentado terrorista de corte yihadista que hubo en España fue en 1985. Ya han pasado más de 10 años del segundo gran atentado, que fue precisamente el 11M. Durante este periodo de 10 años no se ha hablado de este tipo de terrorismo. El grupo de política criminal, que es quien avala y quien hace este manifiesto, sí que hizo una proposición de ley para acabar con la legislación excepcional que hay en nuestro país en materia de terrorismo y que se hizo pensando en una legislación, en un terrorismo nacional, que era el que teníamos en ese momento. Y se hizo esa propuesta, no de acabar con una ley antiterrorista. En España no existe la ley antiterrorista, pero sí existen numerosas excepciones dentro del Código Penal aplicables a terroristas. O sea, está inserta dentro del Código Penal. Hicimos esa propuesta de derogación de determinados artículos y propusimos, dentro del grupo de política criminal, un nuevo concepto de terrorismo. Evidentemente, los partidos políticos que nos han gobernado durante estos últimos 10 años, desde el atentado del 11M, no la tuvieron en cuenta y
suceden los atentados de París y en 3 semanas un tema como era el terrorismo yihadista prácticamente olvidado en nuestro país y por algunos no reconocido, tienen un pacto antiterrorista y unas reformas legislativas. Los partidos políticos que firman dicho pacto y los periodistas focalizan el tema esencialmente en 2 puntos. Uno, había que sancionar y castigar penalmente al terrorista individual, porque este tipo de terrorismo yihadista es esencialmente individual. Bien, desde el año 1995, el artículo 577 del Código Penal castiga el terrorismo individual y no hay lugar a dudas. El segundo punto, sobre el que se ha debatido en los medios de comunicación y por parte de los partidos políticos que firman el pacto, es esta prisión permanente revisable, que existe en nuestro país, que a día de hoy, sin ningún tipo de reforma, para materia de terrorismo, hay penas de 40 años no revisables y cumplimiento íntegro de las penas. Por lo tanto, está vigente en la actualidad en este país y no hace falta reformarlo. Ante eso, un grupo de profesores firmamos un manifiesto que lo he tratado de resumir para adaptarme al tiempo que nos hemos distribuido. Ese pacto antiterrorista dice, entre otras cosas, no tiene en cuenta la legislación que ya teníamos anteriormente. Y voy a empezar por ahí, leyendo los párrafos de este manifiesto. El derecho penal antiterrorista en vigor en España es la regulación más amplia y severa de la Europa occidental. No hay ni un solo eslabón de la cadena de actos que conducen a un atentado terrorista que no sea, a día de hoy, un delito amenazado con penas graves. Concertarse con otros antes de toda preparación concreta para cometer un acto terrorista o llamar a otros para que lo cometan, conducta penada como conspiración, proposición y provocación para realizar actos terroristas, artículos 579.1 del Código Penal vigente. Publicar en una página web un texto que valore positivamente las actividades de grupos terroristas, un delito de difusión de consignas o mensajes que puedan alentar a otros a cometer delitos terroristas, artículo 579.1 del Código Penal vigente. Trasladarse al territorio dominado por un grupo terrorista y recibir formación militar, un delito de colaboración con organización terrorista previsto en la ley penal desde hace décadas, 576 del Código Penal vigente. Recaudar fondos para una organización o grupo terrorista, una infracción prevista incluso por 3 veces en la regulación vigente como modalidad de colaboración. Artículos 575, 576 y 576 bis del Código Penal vigente. Realizar algún delito, por ejemplo, quemando un cajero automático, por parte de un autor que no tiene relación alguna con nadie, pero con voluntad de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública, un delito de terrorismo individual, penado desde hace 20 años y aplicado centenares de veces contra la llamada Kale Borroka. Artículo 577 del Código Penal. Lo que hasta ahora no está penado, desde luego, es leer en soledad determinados textos de malas intenciones o pensar determinadas cosas perniciosas en el fuero interno o poseer determinados libros de contenido malo, hechos que ahora sí se quieren criminalizar. No están penados hoy, ni aquí, ni en ningún país occidental, porque no puede ser criminalizado el mero pensamiento en un Estado que no sea una dictadura totalitaria. Y además de no poder ser, es imposible porque no se puede demostrar la intención que tiene quien no ha hecho nada hasta ese momento. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de adaptar la regulación española a un nuevo terrorismo, el del Daesh o grupos similares. La lectura de cualquier diario muestra que todos los días se detiene a personas que viajan a Siria o que se ponen en contacto con organizaciones terroristas o que recaudan dinero con tal fin, por ejemplo. Esta supuesta necesidad de adaptar la legislación española, repetida machaconamente por los
autoproclamados expertos en terrorismo y los pretendidos think tanks, y difundida por todas las baterías mediáticas del nuevo bloque bipartito que sustenta el llamado Pacto de Estado, se proclama desconociendo por completo la ley vigente, la realidad de persecución policial de los terroristas y el sentido común. La regulación que se quiere aprobar hace, además, mucho más. En primer lugar, se extiende el concepto de terrorismo a conductas que en ningún país libre tienen tal consideración. Ejemplos. Si un ciudadano participa en una protesta como la que ha habido en el barrio de Gamonal, en Burgos, sin usar la violencia, pero ocupando un espacio público y resistiéndose, de modo meramente pasivo, negándose a seguir la orden de la policía, abandonar ese lugar, estará cometiendo un delito de desórdenes públicos de acuerdo con la reforma que está tramitando la mayoría absoluta del PP. Por lo tanto, está en el ámbito de la definición de los delitos que pueden ser terroristas de acuerdo a la reforma. Y como se trata de obligar a los poderes públicos, nueva parte del concepto de terrorismo, a hacer algo o dejar de hacerlo, entra dentro del alcance del concepto de terrorismo conforme a la nueva redacción del pacto PP-PSOE. Si un activista neoalista comete un delito de daños al liberar unos animales criados en horribles condiciones en una granja productora de pieles, o el toro de Tordesillas, o el ganso, o la cabra de algún otro lugar destinado a ser despeñado, lo hace con idéntico fin. Por lo tanto, realiza un acto terrorista a la luz del nuevo concepto. Si un sujeto se introduce en los sistemas informáticos del FMI y los bloquea con la intención de desestabilizar el funcionamiento de esa benéfica organización, igualmente realiza un acto terrorista conforme a la reforma propuesta. Todos terroristas, conforme a la nueva regulación. En segundo lugar, la reforma pretende criminalizar el pensamiento. El Thought Crime de Orwell, que tan lúcidamente previó. Conforme al Pacto de Estado, es delito terrorista leer determinadas páginas con la intención de incorporarse a una organización terrorista o poseer documentos que sean idóneos para reforzar la decisión de otros para cometer delitos terroristas. ¿Y cuál era la intención? Al leer ya se determinará mediante una prueba de indicios en el juicio correspondiente. Pero, hasta ese momento, la policía podrá detener preventivamente durante plazos excepcionales, intervenir comunicaciones, proclamar a los cuatro vientos que X y Y son presuntos terroristas. Como escribió el profesor chileno Juan Bustos Ramírez, lo peor de las leyes antiterroristas es pensar que solo se aplicarán a terroristas. El llamado pacto antiyihadista del PP-PSOE resulta completamente ineficaz para combatir el terrorismo del Daesh. Convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas ilícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional. Quiero recordar la definición del grupo de política criminal que propuso, no solamente pensando además en el terrorismo yihadista, sino de un terrorismo que tampoco se habla en la actualidad, pero existe, el terrorismo de la ultraderecha en Europa. Y capaz de abarcar cualquier tipo de estas conductas, el grupo de política criminal utilizó la siguiente definición. El acto terrorista constituye una negación de los derechos fundamentales a través de la utilización de la violencia como medio de terror por parte de estructuras organizadas con fines políticos. Evidentemente, aquí, en estas conductas que he descrito, no se utiliza como medio el terror. Es hora de que se enteren de una vez por todas, que dejen la industria del miedo, que es la que actualmente se manipula, se manosea y se trata de rentabilizar, para decir que hay un sector de la población que no tenemos terror ante estas conductas. Por lo tanto, no pueden ser calificadas de terroristas, porque
el derecho penal debe ser un derecho penal de todos, que nos tengan en cuenta. Muchas gracias, Ana. Yo creo que las palabras de Ana Pérez Cepeda inciden en algo que es absolutamente clave en ese aspecto de la reforma, porque es el aspecto más grave, o de las reformas, porque es lo más grave, pero no solo. Es decir, yo les comenté en algún momento el riesgo que tenía la utilización simbólica del derecho penal. La utilización simbólica del derecho penal y hecha a corto plazo te puede llevar a resultados buscados o no buscados, pero que están ahí. Buscados o no buscados, que tiene esos riesgos. Y abrir una puerta es fácil, cerrarla tiene más complicaciones. Cerrarla tiene más complicaciones. Y ahí sitúe en algo que ha sido siempre un paradigma de esos riesgos, que es justamente la legislación a la que ha mencionado Ana Pérez Cepeda, la legislación terrorista, no de hoy, sino de mucho tiempo. Y Juan Bustos lo decía claro, el problema es qué es, a quién vamos a considerar, cuál va a ser la utilización que vamos a hacer, dónde va a utilizar el Estado esa calificación. Y olvidar viejos principios liberales de verdad, no de autodenominados liberales, conviene tenerlo presente. Die Gedanken sind frei, ¿no? Los pensamientos son libres. Es una canción que enseñan a los niños alemanes, pero en el 19, al principio del 19. No sé ahora cómo andarán. Y recuerdan también que en la última parte del manifiesto había una referencia también a algo que ha surgido, que se puede derivar de las palabras de la primera intervención, de la intervención de la profesora Nuria Matellanes, que es justamente esa administrativización de la respuesta hasta ahora penal, o dentro de la propia administrativización de la sanción, del elemento sancionatorio, es decir, el cómo puedo incurrir en algo que en un día marcó la historia penal administrativa de este país, que era lo que llamamos el fraude de etiquetas. Es decir, el tema era algo es pena no porque diga que es pena, sino porque materialmente lo es, aunque diga que es otra cosa. Y aquello que parecía estar desterrado en el código que en algún momento, tal vez con un exceso de optimismo, se denominó por los medios de comunicación y por toda la sociedad como el Código Penal de la Democracia, pues estamos en riesgo en que quede solo en Código Penal. Y lo otro ya es una segunda parte, las palabras que siguen a esas dos que he mencionado. Pues bien, sobre esos riesgos de que el Código Penal sea solo el Código Penal y no con las valoraciones que implicaba lo que viene después, y sobre esos riesgos que implica el fraude de etiquetas y que implica el utilizar sanciones que materialmente son penales por otras ramas de ordenamiento jurídico, yo creo que hay un paradigma bien reciente, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, que es de lo que les va a hablar la profesora Laura Zúñiga. Muy buenos días. El tema que me toca abordar, que es el proyecto de reforma de Ley de Seguridad Ciudadana, que al parecer sería un tema no penal, pues nuevamente nos aboca a esta cuestión del llamado fraude de etiquetas, ¿no? Vamos a ver cómo, vía llamarla infracción administrativa, conductas que son realmente de manifestación del ejercicio, era legítimo del derecho a la manifestación, a reunión, a la protesta en general, que es una cuestión básica en un ordenamiento jurídico y en un Estado de Derecho, se tornan conductas que van a ser posiblemente sancionadas con sanciones de hasta 600.000 euros. Fíjense ustedes, 600.000 euros. Con sanciones que van desde 100 euros, pero la mayoría van desde 600 a 300.000, a 30.000 euros. La mayoría que son las conductas que son infracciones graves, que son la mayoría, como digo, de todas estas conductas. Y para nosotros resulta bastante preocupante porque vía despenalizar, supuestamente sacarla del libro de faltas, se nos lleva a otro ámbito, que es el del derecho administrativo sancionador, que en primer lugar puede ser impuesto, fíjense ustedes, por las autoridades gubernativas que son competentes en materia de seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los delegados del Gobierno y los subdelegados del Gobierno, que van a poder imponer estas sanciones. Que
por otro lado, supone que no tenemos las mismas garantías del derecho penal, porque hay que tener en cuenta que esas garantías del derecho penal son del ámbito penal propiamente. Y en segundo lugar, que va a ser posiblemente aplicada a menores desde los 14 años. Es decir, entre 14 y 18 años, que era la edad penal para menores, y tenemos un derecho penal especial, que es un derecho penal, digamos, dirigido a la resocialización del menor, pues en este ámbito no. Al menor de 14 años, a partir de los 14 años, se le puede imponer estas infracciones administrativas. Y ha sido conocida como ley Mordaza. ¿Por qué? Porque precisamente, como vamos a ver, y estas perlas, estas conductas que se van a sancionar son realmente ejercicios otrora considerados legítimos, ejercicios del derecho a reunión, de derecho de manifestación, de derecho de protesta en general. Se va a sancionar la ocupación de un inmueble. ¿Qué significa? A los ocupas, ¿no? Está clarísimamente. La obstrucción o impedir la ejecución de resoluciones judiciales. ¿Qué es lo que se pretende? Pues contra los desahucios. Es decir, todas estas protestas ciudadanas, todas estas manifestaciones, estos grupos que han dado lugar a nuevas generaciones de grupos de protesta y políticos también, pues el establishment, al parecer, al que le tiene tanto miedo, da lugar a que haya que sancionar con este tipo de sanciones tan graves. Se sanciona conductas de mera desobediencia, falta de colaboración con la autoridad gubernativa, la autoridad policial, falta de colaboración. Es decir, hay que delatar, ¿no? Tenemos que decir, tenemos que colaborar. Una omisión de este tipo. Conductas como falta de respeto a la autoridad. ¿Qué es falta de respeto a la autoridad? La indeterminación, nos encontramos con un día con una autoridad o estamos un poco alegres o por lo que sea, nos ponemos un poco difícil y tenemos una conducta de infracción administrativa que da, como digo, hasta 30.000 euros que nos pueden poner. Fíjense a los chicos, a los jóvenes, que es lo que les suelo decir a los alumnos. Se persigue al cliente de la prostitución, que bueno, vamos a dejarlo de plantear, pero en todo caso, el uso indebido de uniformes. No se les ocurra disfrazarse en carnavales de policías porque es que puede haber un problema, ¿no? Conductas de mera negligencia, como el descuido en el portar, de tener el DNI. Es decir, el que pierde el DNI y a la tercera vez se le puede castigar. A mí ya se me ha perdido 2 veces, o sea que estoy a punto de ser castigada. Y lo que resulta ya bastante, una de las tantas perlas y tan graves, el uso no autorizado de imágenes de las fuerzas de seguridad del Estado. Con lo cual, ¿qué se pretende? Impedir grabar los abusos policiales, impedir grabar toda forma de actuación que sea irregular. Fíjense ustedes todo lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, si es que no se grabase, no se podría. Y hay que tener en cuenta que las grabaciones suelen pedirlas, debe ser una garantía de ambos lados, ¿no? De eso se hablaba del terrorismo, la garantía para que los mismos policías no sean acusados de torturas ni de abusos, no, pero en este caso no va a haber ningún tipo de posible denuncia, de grabación, de prueba frente a ello. ¿En qué estamos? Un fraude total de etiquetas, es decir, vía infracción administrativa estamos realmente tipificando y castigando, que no le llamaremos pena, pero son sanciones muy graves, fíjense, por eso digo hasta 600.000 euros, a conductas que en principio estaban despenalizadas, pero ahora las puede imponer la autoridad gubernativa, el delegado del gobierno, y donde no hay la igualdad de armas, que es lo que es propio del derecho penal. Fíjense ustedes, con lo cual perdemos todos los ciudadanos muchísimo. Todos los ciudadanos perdemos la posibilidad de contrarrestar la imputación, porque la igualdad de armas en el derecho penal es fundamental y son ellos los que nos tienen que desvirtuar la presunción de inocencia. Aquí al revés, y con todas este tipo de infracciones contra las autoridades gubernativas, ¿cómo nos vamos a poder defender si no existen ese mismo cúmulo de garantías, el derecho de defensa, de abogado, toda esta presunción de inocencia, todo lo que supone la igualdad de armas no existe en este caso? Falta de indeterminación
de las medidas, ¿no?, que vulneran prácticamente el principio de legalidad, como digo, falta de respeto a la autoridad. ¿Qué cosa es una falta de respeto a la autoridad? Eso es lo más subjetivo que pueda existir. Y meras desobediencias que son realmente un incumplimiento de órdenes que no vamos a poder cumplir. ¿Qué queremos? Ciudadanos obedientes, ciudadanos resignados, ciudadanos que se queden dentro de sus casas, que tengan miedo a protestar porque se les va a imponer una sanción, desproporcionadas absolutamente, porque estamos viendo, se han despenalizado, y si vemos las faltas como las multas que se imponen ahora, claro, no nos pueden imponer una pena privativa de libertad, por supuesto, faltaba más, pero nos pueden imponer una tremenda sanción administrativa que desde luego es disuasoria también y puede hacer mucho daño. Como digo, con la agravante de que la puede imponer la autoridad gubernativa. Bueno, no me queda más a mí que acordarme de una famosa frase que se hablaba, atribuida a Bertolt Brecht, pero que en realidad era de un pastor luterano en la época nazi, ¿no?, que decía que en la época nazi, cuando se llevaron a los comunistas, a nadie le importó porque eran comunistas. Cuando se llevaron a los socialdemócratas, nadie le importó cuando eran socialdemócratas. Después se llevaron a los judíos, nadie le importó porque yo no era judío. Después me llevaron a mí y ya no había nadie que protestar porque todos se los habían llevado. Muchas gracias, nada más. Entiendo yo con la esperanza de que todos ustedes, como futuros juristas, o como juristas ya, tengan criterio para expresar su opinión y para expresarlo no ya con libertad, por supuesto, sino para cambiar aquello que deseen ustedes cambiar y que deseen hacerlo además desde algo que es clave en una sociedad democrática, desde el diálogo y la confrontación dialéctica y la argumentación con los que piensen distinto. Pero teniendo siempre claro que el que puede tener razón es el otro y no tú. Es decir, creo que eso es absolutamente clave. Es decir, hoy estamos ante un mal ejemplo. Ante un mal ejemplo de cómo, en mi opinión, no hay que hacer las cosas. No es que quien las hace no esté legitimado para llevarlo a cabo. Claro que lo está. Lo que pasa es que la legitimación de origen la puedes perder. La puedes perder cuando infringes las reglas justamente que te has generado para que eso sea así. No ya las reglas formales, sino las reglas materiales. Las reglas materiales. Y un código penal pasa no por la argumentación de que tengo la mayoría que tuve hace no sé cuántos años, o porque tengo en este momento una mayoría parlamentaria, o una mayoría sin más, o una mayoría social, sino una sociedad que se dice plural y que se dice democrática, debe no ya acudir al respeto de las minorías, que tampoco debe ser la dictadura de las minorías, sino a ese plano de igualdad y de respeto y de reconsideración de las posiciones que otros pueden tener y pueden tener validez. Un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas es esto. Y ya que hemos citado, ha citado Laura, una cita que me gusta bastante, como es la atribuida a Bertolt Brecht, pero que no es así, yo le voy a citar otra cita que me gusta más todavía, y que es de Carlos Marx. Es una tesis de Marx a Feuerbach. Por cierto, está, y para que los que no adoren a Carlos Marx o crean que es correcto, no se escandalicen, está en el gran lobby, en el gran hall de la Universidad Humboldt de Berlín. Estaba en el Berlín de la antigua Alemania Oriental y sigue sintomáticamente en el Berlín, si quieren, de la señora Merkel, me da igual, donde dice lo siguiente, en traducción libre, dice: los filósofos nos han enseñado cómo funciona el mundo, ahora hay que cambiarlo. Y es un mensaje dirigido no a los filósofos, que ya nos han enseñado cómo funciona, no a los profesores que estamos aquí, que ya hemos creado una sociedad que queríamos cambiar y que no lo hemos logrado, sino a todos vosotros. Es decir, a quienes estáis en este momento en las aulas universitarias. Es decir, el futuro son vuestras ideas, es la sociedad que vosotros querráis construir. Y eso es clave. Y se aprende en el error. Y el error puede ser justamente una reforma como la que ahora tenemos. Y el error es un error político y es un error jurídico. Y eso de verdad no lo olviden. Si es la única conclusión que sacan de este acto de hoy, yo me siento profundamente satisfecho.
porque por lo menos han dudado de algo que alguien les ha vendido como que es la solución de todos los problemas. Y no lo es la generación de nuevos problemas. Gracias.